Bueno gente, este es el primer video de todos, así que me gustaría agradecer su apoyo. Hoy día vamos a hablar sobre uno de los temas que es, bueno, uno de los viajes que tuve y es la primera documentación que tengo, que es a cargo sobre un viaje en la ciudad de Huanta. Primero, para dar una descripción, la ciudad de Huanta se ubica en Ayacucho, en la provincia de Ayacucho, en el distrito de Huanta, y en el distrito de Huanta, en la provincia de Huanta. Pero acá me quiero explicar de algo. Su comida, su tradición es hermosa. No tengo documentación, así que seguiré explicando la parte del museo. Me fui al Museo de Huanta, un museo bastante pequeño, tampoco no hay que pedir mucho ya al ser una ciudad. Y este museo agradecería porque me dejaron filmar. Tiene muchas cosas, donde que se divide en muchas etapas. Podría determinar la etapa antes, la preincaica, el aparecimiento de la cultura wari por esas regiones o otros tipos de culturas, Nazca, que podrían llegar hasta ahí. Seguimos en la época colonial republicana, una pequeña demostración, y también la época del terrorismo, la época del terrorismo que se inicia desde 1980 hasta 1999 o 2000, mientras que comenzó a subir y comenzó a bajar. Luego de eso también quiero explicar sobre otro tipo de cosas que básicamente es la distribución. Fácilmente la distribución es simple. En la primera parte está lo que sería la época preincaica. Entrando para la parte derecha, viendo desde la puerta, podemos ver la época colonial y también la época republicana, con cierto indicio más a la guerra del Pacífico. Es la parte de la derecha, nos movemos un poco a la derecha. Llegando a la parte del centro, al inicio de todo, que está pegada a la puerta, al fondo está la parte de ciertamente uno de los lugares más crudos, que sería lo que es la época del terrorismo. Bueno, dentro de la época preincaica podríamos encontrar que son unas ciertas figuras, estas vasijas de la cultura moche, como los guerreros moche. Auténticamente aquí lo pondré la imagen. Los guerreros moche en su tradición y en la cultura de los moches eran lo máximo, porque eran la representación de su dios y era bueno, la fuerza guerrera de su dios. También vasijas, que pondré aquí en esta zona, las vasijas. Dentro de esos también podemos tener otros tipos de ¿cómo se llama? De restos. También rostros, cuerpos homorfos, o sea, vasijas homorfos, es decir, que con figuras que no son caras reales. También podemos tener platos. También podremos encontrar platos de la cultura nazca. Aquí están los platos de la cultura nazca. Y también jarrones y vasijas que lamentablemente por el paso del tiempo fueron destruidas. O sea, se encontraron ya destruidas. Cambiando de época, tenemos ya la época colonial. Una época basada en la que la aparición y la llegada de los españoles provenientes de Europa, una zona que es básicamente europea, es decir, lo que ahora podemos decir que es España y donde se encuentra la Unión Europea, hacia el continente americano. Para no entrar mucho en el tema, básicamente Cristóbal Colón en sus viajes intentando hacer una expedición a la India y evitando cruzar la ruta de la seda, que se mostrará aquí en imagen, intentó pasar por una zona que se decía de que la Tierra al dar una vuelta llegabas hasta la India o las zonas asiáticas. Obviamente lo que desconocían era básicamente que no existía América. Pero llegando a América, básicamente se dio dos tipos de exploraciones, una exploración al norte y otra exploración al sur. La exploración al sur llegó y partió hacia buscando la ciudad de Cusco. Ese importante hecho hizo que la historia en sí de la antigua época precolombina se comenzara a dar un cambio. Con la llegada de los españoles, la organización social cambió, volviéndose los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos. Politeísta en el Inti, en diferentes tipos, o sea, en el sol, en la luna, en las estrellas, a cambiarse a una religión gobernada por Dios. Dios, o como se podría interpretar como
Jesús y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad conocida. Y así entrar en este tema, se dieron que la religión básicamente lo gobernaron como la Iglesia Católica en Perú y en la mayoría de las colonias, ¿sí? Por no decir todas. Estas pinturas se reflejaron aquí, aquí y aquí. Básicamente pinturas en representación a Jesucristo, en representación a los jesuitas, o también representaciones de esa época. Viendo eso, tenemos que darnos cuenta que desde la llegada de los españoles se comenzaron a crear algo llamado mates burrilados. Los mates burrilados básicamente son representaciones en arcilla con dibujos al estilo colonial. Ahora, pasándonos de época, ahora sí, ya. Ahora, llegando a la época republicana, podríamos encontrar en este museo diferentes tipos de monedas. Desde 1879, 1900, 1959 y hasta 1981, tres tipos de moneda, y hasta podría decir las monedas ya actuales, y otros tipos de monedas de carácter internacional, se encuentran en ese tipo de museo. En la época republicana, claro, ahí están las monedas y otros tipos de monedas. Pongamos acá, podemos encontrar la moneda de China, ciertamente. Otras monedas como la francesa, que no es el euro, sino el antiguo. La española, la colombiana y entre otras monedas que dejaré acá en la lista. Bueno, no en la lista, sino una imagen. Ahora, pasando a uno de los temas más crueles, más tristes y el que más sufre el peruano actual, la guerra con Chile. Esta etapa, al ser dolorosa para la mayoría de los peruanos y como sea un tema muy disputado, es por la pérdida de territorios y la intromisión del ejército chileno hacia Lima. Esto le dio la picardía en sí, porque tuvimos otras guerras que perdimos territorio. La guerra gran colombina, la guerra contra Bolivia. Aquí podemos ver los fusiles, unos fusiles de estilo de esa época, es decir, no metralletas como en la actualidad, no armas de cadencia larga, sino fusiles cortos. También podemos ver acá las bayonetas que básicamente en esa época se usaron. Los asaltos no se hacían con armas de corta distancia, ya que se usaban mayormente las bayonetas, una táctica que mayormente en la actualidad o se podría decir que ya no usa o fue erradicada. Vamos con una de las épocas que es la republicana, pero la más triste, que básicamente es la época del terrorismo. La época del terrorismo, primero, ¿por qué se inicia el terrorismo? Básicamente el terrorismo es la especificación del uso de la fuerza, y eso del uso sistemático de la fuerza, pero tiene una palabra que es cargada emocionalmente. El terrorismo mayormente en Latinoamérica se debió a dos factores: la pobreza y la falta de estudios. Ahorita les especificaré por qué. Primero, la pobreza. La pobreza simplemente porque la gente era pobre. Las oportunidades de crecimiento no eran iguales que en Lima, que en las provincias. Era llevado por el odio y el resentimiento. Básicamente la falta de estudio ideológico es lo que provoca el rencor. Ahora, especificando más, este problema nace porque primero, Ayacucho está en el rombo, o se podría decir en el cuadrado de la sierra. Es decir, en el centro de Perú se encuentra Ayacucho. No tan centro, pero básicamente en la sierra, sí. También se encuentra en la zona, como se llama, una de las zonas más problemáticas. En primer lugar, porque la Universidad la Universidad San Cristóbal de Huamanga, disculpa, fue una universidad que hizo crecer el marxismo-leninismo, es decir, el comunismo, con su bandera y su ideología. Este problema abarcó una cierta gran diferencia entre la población, porque primero, la guerra entre las ciudades como Lima. Pero especificando ahora en la parte que está, en primer lugar, nos muestran antes del terrorismo cómo eran algunos lugares importantes. Vamos, la Iglesia Matriz, Alameda y el Parque Central. Son ciertas partes donde que la gente de Huanta se va a sentar porque son parques, ¿no? Y sinceramente son hermosos. Lamentablemente no tengo fotos, pero así es. Bueno, primero, para también entender esa parte, los asesinatos cometidos, la mayoría eran a grupos terroristas hacia pueblos, pero también
al saber que el terrorismo no se sabe quién es, porque una persona dice, no, yo soy terrorista, no se tiene que decir porque es como decir, es algo ilógico, también se cometían el ejército a pueblos. No tan en grandes números como el terrorismo, pero también se cometían. Porque no solo hay que tapar la realidad. Este indicio hizo que varios pueblos, varias ciudades, hasta ciudades enteras, perdón, pueblos enteros, sean arrasados, dejando lo que sería a la población jóvenes en estado de orfandad. Este problema hizo una de las más deterioros de caída global, bueno, no global, perdón, disculpen, de caída regional, hasta podría ser caída en el propio país, de la tasa de la mortalidad subió y la natalidad bajó. También podemos darnos cuenta de muchas cosas. Primero, listado de los atentados. Segundo, la gente de la pobreza. A veces se detenían jóvenes que no tenían el euro comunista, pero a todos se les detenía, no sabían quiénes eran. Los padres, madres, hijos, hermanos tenían que estar ahí insistiendo de que ellos no eran comunistas o que eran estudiantes. Tercero, pobreza. La gente, se podría decir, asesinada, ya no hay gente, fosas comunes, la gente tenía que levantar a sus finados y todo eso, reconocer quiénes eran. Acá hay una estatua, una imagen de que básicamente especifica la razón, es decir, quién es el terrorista, quién es el comunista y quién era gente normal que vivía, pero a todos les caía. 983 en la entrada de Ayacucho el terrorismo hasta 1990, es decir, aproximadamente 7 años o 8 podríamos especificar hasta el 1931. La ley no probaba que los pueblos usaran armas de fuego, es decir, que si te pegan con armas de fuego creían que eras tú el terrorista. Con Alberto Fujimori uno de sus decretos fue la implementación de la autodefensa con armas de fuego en esa época. Pero antes de eso la gente se defendía con arma blanca. Para el que no entienda, arma blanca son armas de punzocortantes que no necesitan cadencia de fuego. Es decir, podemos tener una diferencia, una arma de fuego o un arma blanca. Una arma blanca puede ser el mismo cuchillo que tú usas para cocinar y defenderte podrías usarlo. Mientras que un arma de fuego es un arma de fuego. También me puedes seguir básicamente acá en mi canal de Twitch, que en un futuro instante y próximo vamos a comenzar a hacer videos directos, hablando sobre, un poco hablando de historia, hablando de este tipo de cosas. Y nada más me gustaría que se suscriban, denle like, porque ciertamente la idea, por el momento no pienso en lo económico, pienso en divulgarlo a ciertas regiones de Perú y me gustaría simplemente que me apoyen. También otro punto es que espero que escriban en los comentarios muy bien tu trabajo, gracias por hacer tus videos. Y después, ¿cómo se llama? Voy a hacer un reportaje hacia uno de los cementerios más grandes de Perú, que es el cementerio del Ángel, y también de Presbítero Maestro. Pero necesito su apoyo, sinceramente, porque hay gente que le gusta, gente que se suscribe y me da el apoyo, la fuerza. Thank you so much, muchas gracias, adiós. Bueno, solo que me gustaría agradecer a todos los que me están apoyando y terminarlo con un fondo de la entrada de Atlanta. Muchas gracias.